¿Y si te dijera que la independencia africana fue solo un espejismo? Los colonizadores empacaron y se fueron, cambiaron los colores de las banderas, sonaron nuevos himnos y se izaron estandartes en plazas repletas de esperanza, pero quedó una cadena invisible, el dominio del dólar estadounidense. Hoy, el imperio no avanza con ejércitos, sino con ideas, símbolos y, sobre todo, lógicas invisibles. Y ningún símbolo ha marcado a África más que el dólar. Durante décadas, esta moneda ha decidido el precio del cacao en Ghana, el costo del transporte en Nigeria y el destino de millones de familias. La mayoría de los préstamos y grandes compras africanas aún pasan por bancos extranjeros. Una decisión tomada en Nueva York puede cambiar la vida de un país entero en cuestión de horas. África produce riquezas que suman billones cada año, pero gran parte de ese valor se diluye en conversiones, tarifas y reglas impuestas desde fuera. Es una paradoja dolorosa. El continente genera abundancia, pero otros deciden cuánto vale y quién la disfruta. Así, el talento, el dinero y la autonomía siguen deslizándose lejos de las manos africanas, por rendijas casi invisibles. Para entender la magnitud de este fenómeno, consideremos el caso del cacao. Ghana y Costa de Marfil producen más del 60% del cacao mundial, pero el precio lo fija la Bolsa de Nueva York. Cuando el dólar se fortalece, los agricultores africanos reciben menos por su producto, aunque el costo de vida local suba. El valor real de su trabajo se decide a miles de kilómetros de distancia. O pensemos en el petróleo nigeriano. Aunque Nigeria es el mayor productor de petróleo de África, muchas veces debe importar gasolina refinada a precios internacionales, pagando en dólares. Así, el mismo recurso que debería aportar riqueza se convierte en una fuente de fuga de capital. El control del dólar no solo decide precios, sino también el acceso a mercados. Por ejemplo, si una empresa en Kenia quiere importar maquinaria de Sudáfrica, debe conseguir dólares para pagar la operación, aunque ambas naciones sean africanas. Este proceso implica comisiones, retrasos y la intervención de bancos internacionales, lo que encarece los productos y limita el comercio regional. Pero algo se mueve bajo la superficie. Desde El Cairo hasta Lusaka, desde Dakar hasta Maputo, una revolución digital silenciosa está reescribiendo las reglas. La plataforma de pagos regionales digitales de la región de Camesa ya permite que los países africanos comercien entre sí usando sus propias monedas, sin que un solo centavo pase por la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto no es solo una novedad tecnológica, es una nueva ecuación de poder, una grieta en la vieja armadura del dominio externo. El peligro sigue ahí. Si África no rompe este ciclo, la fuga de capitales y el éxodo de cerebros continuarán, y la dignidad económica seguirá siendo un sueño lejano. Pero si la revolución digital prospera, el continente podría decidir, por fin, el valor de su propio futuro. Para comprender la magnitud de este momento, primero debemos explorar las cadenas invisibles que han atado a África durante generaciones. La independencia política fue solo la primera página de una historia mucho más compleja. Tras los desfiles y los himnos de independencia, la verdadera batalla africana apenas comenzaba. Porque cuando los colonizadores empacaron sus banderas, dejaron atrás el trono invisible del poder. La economía seguía en manos extranjeras. La independencia política no trajo consigo la independencia económica. Mientras nuevos presidentes ondeaban banderas propias y los parlamentos africanos debatían leyes, los contratos, las exportaciones y la misma definición de riqueza seguían atadas a un símbolo lejano y frío: el dólar estadounidense. Después de la Segunda Guerra Mundial, el sistema de Bretton Woods coronó al dólar como la moneda de reserva global. Al principio, su valor estaba respaldado por oro, pero desde 1971, esa promesa desapareció. Lo que parecía estabilidad se transformó en una cadena invisible para África. Una dependencia tejida con cifras, firmas y reglas dictadas desde otros continentes. El colonialismo visible dio paso a una arquitectura aún más insidiosa. El dólar reemplazó a los imperios europeos como herramienta de control,
forzando a que las riquezas africanas fueran validadas primero en Nueva York o en Londres. No importaba cuántas toneladas de cacao, petróleo o cobre se extrajeran del suelo africano. Su verdadero valor solo existía si lo reconocían bancos extranjeros. Para comerciar incluso entre vecinos, las naciones africanas debían convertir sus monedas locales a dólares. Pagaban comisiones exorbitantes, esperaban la autorización de instituciones distantes y soportaban procesos diseñados para beneficiar a otros. Transacciones, préstamos y deuda externa en dólares reforzaron una estructura de subordinación, donde el desarrollo era medido, limitado y muchas veces frenado desde fuera. Un ejemplo concreto de esta dependencia se observa en la deuda externa. Muchos países africanos han contraído grandes préstamos denominados en dólares para financiar infraestructura, educación y salud. Pero cuando sus monedas locales se deprecian, la carga de la deuda se multiplica. En el año 2020, Zambia se vio obligada a destinar más del 30% de sus ingresos fiscales solo para pagar intereses de deuda en dólares, lo que dejó poco margen para invertir en servicios públicos. La falta de soberanía monetaria obligó a África a pagar intereses interminables, perder valor en cada intercambio y observar cómo su prosperidad era aprobada o negada en el extranjero. Las reglas y comisiones evaporaban la riqueza antes de que pudiera transformar vidas en casa. Cada dólar que salía era una escuela no construida, una carretera no asfaltada, una oportunidad menos para decidir el propio destino. Pero, ¿cómo se traduce toda esta dependencia en la vida cotidiana y en el desarrollo de los países africanos? ¿Qué impacto tiene en la salud, la educación o el simple acto de emprender un negocio? La respuesta revela la profundidad de una cadena tan silenciosa como devastadora. Por ejemplo, en el sector salud, la dependencia del dólar afecta la importación de medicamentos. Cuando la moneda local se devalúa frente al dólar, el costo de insumos médicos se dispara, lo que provoca escasez en hospitales y clínicas. En Nigeria, durante la crisis del 2017, muchos hospitales tuvieron que racionar medicamentos esenciales porque los importadores no podían acceder a suficientes dólares para comprar en el extranjero. En educación, la falta de recursos se agrava por los pagos de deuda externa en moneda fuerte. Muchos gobiernos se ven obligados a recortar presupuestos educativos para cumplir con sus obligaciones internacionales. Esto limita la construcción de escuelas, la contratación de maestros y la distribución de materiales didácticos, perpetuando el círculo de pobreza y dependencia. Para los emprendedores africanos, la situación es igualmente desafiante. Imagina a una joven empresaria en Kenia que desea exportar café a Etiopía. Aunque ambos países están en el mismo continente, debe convertir sus chelines a dólares, pagar comisiones bancarias y esperar días para que la transacción sea aprobada por bancos correspondientes en Europa o Estados Unidos. Esta complejidad desincentiva el comercio regional y favorece la dependencia de mercados externos. La dependencia del dólar estadounidense no es solo una cuestión de divisas. Es una cadena que se aprieta con cada ciclo de deuda. Los préstamos internacionales llegan en dólares, pero cuando las monedas africanas pierden valor, la deuda se multiplica en peso y angustia. Así, países ricos en minerales, petróleo y alimentos quedan atrapados en una paradoja cruel. Producen lo que el mundo necesita, pero deben endeudarse para sobrevivir, pagando intereses crecientes por el uso de una moneda ajena. La llamada dólar permiso marca el compás de la economía africana. Ningún país puede comerciar libremente ni expandirse sin la aprobación de un sistema occidental que dicta cuándo, cómo y cuánto puede crecer África. El acceso al comercio global está supeditado a una arquitectura financiera que siempre coloca a África al final de la fila. Detrás de estas estructuras gigantescas, las historias cotidianas son aún más asfixiantes. El pequeño comerciante ve cómo su negocio se detiene porque no puede conseguir dólares para importar mercancías esenciales. La empresaria que tiene clientes listos en países vecinos no puede expandirse porque las reglas bancarias internacionales le niegan acceso a instrumentos financieros fuera de su frontera. Lo que está en juego
trasciende balances y estadísticas. La dependencia monetaria frena el desarrollo, anula la autonomía política y perpetúa la desigualdad. Millones de africanos quedan excluidos del crecimiento, de la innovación y de una vida digna, atrapados en un ciclo que beneficia a otros y condena a África a la periferia de su propia riqueza. Para ilustrar la dimensión histórica, recordemos el caso de la moneda CFA, utilizada por 14 países de África Occidental y Central. Aunque se presenta como una moneda africana, su valor está garantizado por el Tesoro francés, y durante décadas ha exigido que los países miembros depositen la mitad de sus reservas en París. Esto limita la capacidad de estos países para tomar decisiones autónomas y los mantiene atados a antiguas potencias coloniales. Frente a esta realidad, surge una pregunta inevitable. ¿Puede África reescribir las reglas del juego? Pero en medio de la asfixia financiera, algo está cambiando. Una nueva ola de innovación digital comienza a desafiar el dominio del dólar y a abrir caminos inesperados. Cuando la revolución no se grita, se programa. La transformación real en África no llega envuelta en discursos, sino en líneas de código capaces de reescribir futuros. Hoy, el continente da un paso sin precedentes. Edificar su propia arquitectura financiera digital, lejos de la sombra de poderes foráneos. La plataforma DRPP, surgida en la región de Camesa, marca el inicio de una nueva era. Por primera vez, 21 países africanos pueden comerciar y liquidar pagos en sus propias monedas, sin depender de la aprobación de intermediarios externos. La lógica del dólar, que durante décadas dictó el precio del cacao en Ghana o el combustible en Kenia, empieza a resquebrajarse. Los intercambios entre naciones africanas ahora se realizan de forma directa, sin que la riqueza local deba ser legitimada en Washington. El cambio es tangible. Antes, las comisiones por transferencias superaban el 8%. Hoy, caen por debajo del 3%. Más valor permanece en África, menos se fuga en forma de tarifas ocultas y manos extranjeras. La inclusión deja de ser promesa. Miles de pequeños y medianos negocios encuentran una plataforma que los reconoce y conecta. En apenas medio año, la DRPP ya ha procesado más de 2.700 millones de dólares en transacciones intraafricanas, cifras que antes parecían exclusivas de los gigantes globales. Detrás de cada número, hay un cambio mental aún más profundo. África, por tanto tiempo prisionera de sistemas ajenos, empieza a confiar en su propio potencial. Ya no pide permiso, participa, valida y decide desde dentro. La revolución es, sobre todo, descentralizadora. El poder de validación ya no reside en un único actor externo. Cada país, cada usuario, contribuye a un sistema donde la confianza es mutua y la protección, compartida. Si la infraestructura digital africana sigue fortaleciéndose, el continente podrá retener su riqueza y definir su propio éxito. Pero si fracasa, la dependencia mutará, del papel verde al algoritmo ajeno. La siguiente batalla no será solo tecnológica, sino política y cultural. ¿Podrá África proteger su sistema de intereses externos y sabotajes internos? ¿Y si la promesa de libertad digital esconde nuevas cadenas invisibles? La digitalización podría emancipar a África del peso histórico del dólar estadounidense, pero si no se maneja con cuidado, podría instalar formas inéditas de dependencia. Hoy, menos de la mitad de la población africana, apenas alrededor del 43%, accede de manera confiable a Internet. Aún menos de una cuarta parte, es decir, menos del 25%, ha recibido educación financiera formal. Así, millones de personas corren el riesgo de ser excluidas de la revolución digital que pretende liberarlas. La brecha digital no es solo una cuestión de infraestructura, sino de justicia y equidad. Si la tecnología avanza sin diseñarse para todos, las desigualdades actuales se profundizarán. La historia nos advierte. Cada salto tecnológico, cuando no es inclusivo, amplía la distancia entre quienes tienen y quienes quedan atrás. Pero hay amenazas todavía más sutiles. ¿Quién controla los servidores donde se almacenan los datos africanos?
¿Quién escribe los algoritmos que determinan el valor de cada transacción o la aprobación de un crédito? Si la infraestructura y el código siguen en manos extranjeras, la soberanía africana será una ilusión, envuelta en la apariencia de modernidad. Algunos líderes, como William Ruto, han comprendido este desafío. Están impulsando inversiones y fortaleciendo bancos africanos capaces de proteger el valor y los datos generados en el continente. Sin embargo, si la dependencia simplemente pasa de los bancos tradicionales al software extranjero, la emancipación será solo un espejismo, no una realidad. La batalla crucial ya no es por el control del papel moneda, sino por la soberanía de los datos y de la infraestructura digital. El poder viaja ahora en líneas de código y servidores que pueden estar a miles de kilómetros de distancia. El dominio puede ser invisible, pero sus consecuencias son muy reales. Si esta nueva arquitectura digital no se diseña con ética, inclusión y autonomía africana, el continente podría quedar atrapado en una versión moderna de la subordinación. Pero si se construye de manera justa y soberana, la revolución digital tendrá un rostro africano, capaz de garantizar dignidad y oportunidades para todos. El destino de África se juega en el diseño de esta infraestructura invisible. ¿Será una herramienta de emancipación o una prisión digital disfrazada de progreso? Para acercarnos a una respuesta, es útil mirar hacia atrás y aprender de otras experiencias históricas. En América Latina, por ejemplo, la dolarización parcial de economías como la ecuatoriana trajo estabilidad a corto plazo, pero también una pérdida de control sobre la política monetaria. En Asia, países como Malasia y Tailandia han buscado fortalecer sus monedas locales para evitar la volatilidad de los mercados internacionales y preservar su soberanía económica. Estas historias muestran que la independencia real exige más que herramientas tecnológicas. Requiere instituciones sólidas, educación masiva y voluntad política de largo plazo. La independencia no es un instante ni una fiesta. Es una práctica diaria, un ejercicio constante de confianza en uno mismo y en la comunidad. En Sudáfrica, tras el fin del apartheid, el país tuvo que enfrentar su dependencia financiera internacional. Los líderes apostaron por fortalecer el rand y crear sistemas de pago internos que hoy permiten mayor autonomía. Este proceso fue largo, lleno de desafíos, pero sentó bases para una mayor autodeterminación. Durante muchas décadas, aprendimos que la libertad llegaría con himnos y banderas nuevas. Pero la verdadera emancipación comienza donde termina la historia escrita por otros, en los hábitos cotidianos, en los sistemas invisibles que deciden cómo y para quién fluye la riqueza africana. Hoy, las cadenas que atan a África no siempre se ven. No son grilletes de hierro, sino reglas, rutas de pago extranjeras y la supremacía de una sola moneda. Romper estos lazos exige mucho más que esperanza o discursos. Requiere vigilancia, participación y, sobre todo, la valentía de pensar diferente. La revolución moderna no se grita en las plazas, se programa en servidores. No desciende de líderes lejanos, se construye abajo. Línea tras línea de código, transacción tras transacción, colaboración tras colaboración. El nuevo terreno de batalla es la infraestructura digital africana. Quien diseña y controla estos sistemas decide el futuro del continente. La pregunta es urgente. ¿Seremos testigos pasivos de una nueva dependencia digital o arquitectos activos de una prosperidad compartida? Esperar soluciones externas solo nos vuelve invisibles en nuestra propia transformación. Pero si cada persona, comunidad y nación participa, vigila y exige transparencia, África podrá, por fin, ser autora de su propio valor. La emancipación real no se alcanza en un solo día, ni con una sola acción. Es el fruto de miles de elecciones diarias. Elegir plataformas que prioricen la soberanía regional, defender la seguridad de nuestros datos y rechazar cualquier sistema que sacrifique nuestra dignidad en favor de intereses ajenos. ¿Qué pasos concretos pueden tomar los ciudadanos y los gobiernos africanos para asegurar que esta revolución digital sea verdaderamente emancipadora?
En primer lugar, invertir en educación financiera para que todos comprendan los riesgos y oportunidades de las nuevas tecnologías. En segundo lugar, promover el desarrollo de talento local en programación y ciberseguridad, asegurando así el control sobre los sistemas clave. En tercer lugar, exigir transparencia en la gestión de datos y la toma de decisiones algorítmicas. Finalmente, fortalecer la cooperación regional para crear estándares comunes y protegerse mutuamente de presiones externas. El futuro africano pertenece a quienes se atreven a imaginar sistemas nuevos, pero más aún, a quienes se comprometen a sostenerlos y perfeccionarlos con disciplina. Porque la libertad nunca fue un regalo. Es una responsabilidad que solo cobra sentido cuando se convierte en hábito colectivo. La historia observa: o seguimos alimentando imperios invisibles, o nos convertimos en arquitectos de nuestra prosperidad. La decisión es diaria, silenciosa y profundamente personal. ¿Cuál será tu aporte en esta revolución silenciosa de hábitos y sistemas? Así, la pregunta que resonaba al principio encuentra una nueva luz. La independencia africana, tan celebrada y tan anhelada, sigue siendo una obra en construcción. El dólar marcó una era de dependencia invisible, pero la arquitectura digital africana puede convertirse en el cimiento de una libertad genuina. Solo si África construye sistemas propios, justos e inclusivos, la emancipación dejará de ser un espejismo y se convertirá, finalmente, en una realidad palpable.